Mm, Bueno, me confirman si es que se ve la pantalla. Sí lo podemos visualizar, estimado David. Si lo ponemos en pantalla completa, por favor. Correcto. Listo, me confirman, por favor, para empezar. Sí, podemos iniciar. Bueno, bueno, sí empezamos. Bueno, muy buenos días con los presentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, continuamos. Los ETAs, en realidad, bueno, son como, como bien lo dicen las iniciales, enfermedades de transmisión alimentaria. Estos pueden ser transmitidos ya sea por temas de contaminación física, química o biológica, presentes en los alimentos. ¿Sí? Un ejemplo de contaminación física podría ser una mala manipulación de los alimentos, podría ser un tema de incluso manipulación intencional en los alimentos, aditivos o dosis no recomendadas. Sí, en la mayoría de los países estas dolencias constituyen uno de los mayores problemas de salud pública. Sí, bueno, aquí les quise poner una definición de lo que es enfermedades alimentarias según la OMS, que son aquellas que se atribuyen a un alimento específico, a una sustancia que se le ha incorporado o a su contaminación a través de recipientes mientras se prepara y se distribuye. Sí, como les comentaba, puede ser también un tema de contaminación accidental, ya mediante sustancias químicas eh, tóxicas, en las cuales pueden afectar directamente a la salud de un consumidor. Incluso enfermedades biológicas en las cuales por la contaminación de microorganismos patógenos puede llevar incluso en casos ya digamos extremos a personas que pueden sufrir una muerte a causa de los alimentos, consumo de alimentos. ¿Sí? Eh, Miren, aquí les he puesto como un ejemplo gráfico por qué pueden causar enfermedades los alimentos. ¿Sí? Pueden contener sustancias tóxicas naturales, que esas son propias del alimento, ¿sí? Por eso es muy importante al momento de que nosotros elaboremos un producto, ya sea, digamos, innovador o sea nuevo, eh, conozcamos las propiedades, en realidad, las propiedades físico-químicas de cada alimento para poder producir algún producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos, el consumidor no va a saber qué grado de toxicidad tiene el alimento y cuando nosotros preparamos algún tipo de alimento con un grado tóxico alto, puede sufrir una muerte, puede sufrir alguna enfermedad. Eh, en el segundo punto, por agentes contaminantes químicos o físicos. Por ejemplo, de acuerdo a mi experiencia, en lo que es el envasado de bebidas, previamente se hace un tema de SIP. ¿Qué es un SIP? Es básicamente un saneamiento de tanques, de llenadora, de lo que es taponadoras, o sea, todo lo que conlleva un proceso de envasado. Sí, entonces normalmente se utiliza desinfectantes, se utiliza detergentes para poder limpiar y sanitizar toda la línea de producción. Entonces, siempre es muy importante asegurarnos de que esa línea de producción, tanto los desinfectantes como los químicos que se utilizan, sean desaguados de una forma correcta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir algún tema de contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada es la mezcla digamos, del producto que nosotros elaboramos con alguna otra sustancia, ya sea química, ya sea otro, quizás algún tema de otro sabor. En el caso de alimentos, la mezcla de alimentos, sí, eso es una contaminación cruzada. Entonces, por agentes contaminantes químicos o físicos, se puede, valga la redundancia, contaminar un alimento. Incluso en el tercer punto, como dice, se puede contaminar por añadidura de sustancias tóxicas. Como les comentaba en un inicio, esto puede ser de una manera accidental, ¿sí? Y una manera intencionada.
Una manera accidental puede ser, por ejemplo, en temas de buenas prácticas de manufactura, al momento de que nosotros no utilizamos en un proceso el tema de cofia, el tema de mascarilla, el tema de joyas, utilizamos maquillaje. Estos son agentes contaminantes que pueden causar que un alimento se contamine, ¿sí? Y por último, el tema de contener parásitos o gérmenes patógenos. Les había indicado, existen varios alimentos los cuales tienen agentes patógenos, los cuales son eliminados de acuerdo a cada proceso. Puede ser por un tema de pasteurización, un tema de shock térmico, en los cuales sí pueden ser eliminados. Entonces, debemos asegurarnos de que los alimentos no estén, perdón, que los alimentos estén completamente asépticos para evitarnos así el tema de que estos contengan microorganismos patógenos. ¿Sí? Bien, acá en la siguiente diapositiva, bueno, les indico qué tipo de enfermedades son de transmisión alimentaria. Sí, conocemos como tres: las intoxicaciones, las infecciones y las toxi-infecciones. Cada una es causada por el consumo de alimentos que, como les comentaba, contienen sustancias tóxicas, ya sea propia del alimento, ya sea propia perdón, ya sea, digamos, inducida por alguien externo, ¿sí? A lo cual recae incluso el tema de infecciones, como estaba en el segundo punto, que se deriva de acuerdo a la ingestión de alimentos contaminados. Sí, se causa los gérmenes presentes en el producto y las toxi-infecciones alimentarias, que son originadas por la presencia de alimentos en los alimentos por gérmenes patógenos, que al reproducirse producen estas toxinas. Estas toxinas son, digamos, tóxicas para el consumidor. Sí, algunas de las enfermedades, igual, ese concepto que lo ven en la parte inferior, es sacado de la OMS. Algunas de las enfermedades transmitidas por los alimentos presentan síntomas graves y en ocasiones llegan a ser mortales. Sí, por eso es muy importante del tema de, hablemos de inocuidad, hablemos de buenas prácticas de manufactura dentro de la manipulación de alimentos. Sí. Eh, de qué depende la gravedad de una enfermedad alimentaria? Como les decía, va a ser del tipo de germen, el tipo de parásito, el tipo de microorganismo, como se lo quiera llamar, la dosis en la cual se ingiere un producto, la dosis en la cual se añade a un alimento. Puede ser un tema de aditivo alimentario incluso, ¿sí? En el cual, de acuerdo a la FDA, podemos ver la dosificación máxima permitida o de acuerdo a la legislación de cada país. Por ejemplo, aquí tenemos la normativa INE, en la cual es la normativa que a nivel país nos rige de cuánto nosotros debemos dosificar en aditivos alimentarios. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si pasamos digamos, de una dosificación, nos excedemos, podemos provocar graves problemas al consumidor, a los que consumen este alimento. Y también, sobre todo, bueno, aquí es súper importante el tema de las características del individuo. ¿Por qué? Porque los efectos van a ser distintos dependiendo de la condición de la persona. Por ejemplo, un niño y un anciano puede ser mucho más vulnerable que una persona, digamos, que lleva una vida un poco más sana, se alimenta de mejor forma, sí. Entonces, estos son los tres puntos de acuerdo a qué depende la gravedad de una enfermedad alimentaria. Bueno, aquí yo les quise poner, bueno, un ejemplo, un video así demostrativo en el cual nosotros podemos ver qué consecuencias puede traer o digamos, qué parámetros de incidencia puede traer contaminar un alimento. No solo es un tema de, como les había indicado al principio, no es solo un tema de inocuidad, o sea, no solo es un tema de que en realidad deba afectar al consumidor, sino también esto también afecta, digamos, si tenemos una marca, si es que trabajamos en una empresa grande, le puede perjudicar de una manera increíble. Bueno, les proyecto y no sé si alguien desea comentar después del video, por favor. Pues ya les proyecto.
escuela me enseñaron desde niño el poder del perdón. Cuando se equivoca uno, ofrece una disculpa, pide perdón sinceramente, pero hay de perdón a perdón. Ahí está el perdón que está ofreciendo la compañía La Costeña, luego que se difundiera en redes sociales una fotografía de 2 empleados de esta compañía orinando en los chiles. Sí, literalmente así. Estos empleados estaban orinando en los chiles antes de ser enlatados. Y la compañía La Costeña, pues circula un comunicado de prensa en el que se disculpa, en el que pide perdón. Con todo respeto para La Costeña, y no trato de que se convierta este video en algo negativo para la compañía, ni mucho menos. Simple y sencillamente les digo desde aquí, dudo mucho que vuelva a comer chiles La Costeña, con todo respeto, y espero que no se vayan a enojar y vayan a querer demandarme. Pero después de ver esa fotografía y que ellos admitan que son empleados o eran empleados de la compañía, La Costeña. Saludamos en la línea con mucho gusto a Luis Álvarez Guerrero, director de Bloom Marketing, para que nos diga cómo puede una empresa como La Costeña salir de este Estimado David, se nos fue el audio del video, si lo podemos habilitar nuevamente, por favor. Ahí, Sí, ¿ahí lo escuchan? desde el año Ahora sí. 1993, cuéntanos. Listo. Mira, aquí el tema está que La Costeña es una empresa mexicana que tiene esta mentalidad de que en México nunca suceden crisis. De hecho, hace ya algunos años tuve alguna reunión con ellos para su tema de manejo de crisis y no lo vieron como algo relevante. Y ese es algo que las empresas mexicanas se tienen que quitar. Menos del 1% de las empresas mexicanas cuentan con un manual de manejo de crisis. Y eso es algo muy importante porque están viendo ahora, actualmente, cómo la reputación de una marca como La Costeña se puede, por una broma pesada, puede tener este tipo de daños. Y esto es algo que las empresas tienen que considerar y tienen que aprender. Luis, hace unos momentos platicábamos con nuestro corresponsal sobre el anuncio que dieron ayer las autoridades sanitarias en relación a estos chiles que incautaron y que suman alrededor de 500,000 pesos. Pero ¿cuál sería el costo aproximado por una campaña para poder impulsar nuevamente la imagen? Mira, aquí lo primero que debió de haber hecho La Costeña al enterarse de que hubo, aunque sea el riesgo de contaminación de producto, fue retirar voluntariamente el producto del mercado. Eso fue para mí un error gravísimo. Una, primero, que no se enteraran de lo que estaba sucediendo en redes sociales, y la segunda, no asumir la responsabilidad y ellos mismos retirar el producto del mercado. Si tú tienes sospecha de contaminación de tus productos, lo retiras para darle confianza al consumidor. El problema está que su forma de defenderse es que tienen valores muy altos, muy elevados, de que ya están procediendo en contra de las personas que aparecen en la fotografía, y tiene que ser la autoridad la que llegue a retirar el producto. A mí me parece que el daño a la marca es mucho más alto que lo que les hubiera salido que retiraran su producto voluntariamente. El no decir qué número de lote era el que estaba comprometido, también me dice que no tienen medidas de calidad las que deberían de tener. O sea, normalmente en un producto alimenticio de esta categoría tú debes de tener tus números de lote, ¿sí? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si tienes detectado el lote, sabes a dónde se distribuyó, en qué tiendas está, y lo retiras específica e inmediatamente de esas tiendas. Actualmente la gente no sabe si lo que comió a la hora, si lo que tomó a la hora de la comida estaba contaminado o no. Y esa duda, y esa sigue ahí. Y la gente no va a comprar La Costeña hasta que no estén seguros de que esto no ha pasado. ¿Cuánto tiempo puede pasar aquí? Estamos hablando de, pueden ser meses, puede ser un año, puede ser 2, o pueden realmente tener un prejuicio contra la marca mucho más grave. Y hay que tomar en cuenta otra cosa. La Costeña no solamente es una marca mexicana, es una marca con presencia global.
Lo mismo se consume en Estados Unidos que en Europa, que en Japón, que en China. Tiene un mercado internacional muy importante. Este tipo de... Bueno. O sea, la costeña. Bueno, no sé si alguien del público presente quiere dar algún tipo de opinión sobre estos dos videos que, bueno, un video prácticamente de este ejemplo de contaminación. No sé si alguien... Por supuesto, estimado David. También les recordamos a todas las personas que están en este momento conectadas desde Facebook Live. En los comentarios pueden encontrar directamente el link de acceso al Zoom. Entonces pueden conectarse también directamente al Zoom. Mientras tanto, si nos dejan comentarios las personas de aquí, vamos a revisar los mensajes de la plataforma de Facebook Live. Listo, entonces, ¿continuamos o vamos con los comentarios de ahí del video expuesto antes para conversarlo? Vamos a revisar los comentarios de estimado David en este momento. Listo, vamos. No, si por el momento podemos proseguir, por favor, David, más son mensajes de saludos los que tenemos, entonces Okay. Podemos proseguir, por favor. Listo, bueno. Bueno, yo igual quería hacer un comentario, bueno, de acuerdo a lo expuesto en los videos. Como les decía, es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque no solo es un tema como les decía, de que sí, bueno, se ofrece alimentos, se verifica todo el tema físico-químico, nos aseguramos de que no tenga contaminantes, sino también que es un tema incluso en empresas como esta, en el ejemplo de la empresa de Chile, empresa grande, el tema del personal. El personal también tiene que ser consciente, ¿no? Concientizar al personal de que estamos entregando productos que va a consumir prácticamente la mayor parte de las personas, ¿no? Hacer conciencia en el cual nosotros damos digamos, una mala imagen, no solo a la marca, sino en este caso al país en el cual este suceso. Entonces, incluso puede haber un tema de clausura, un tema de cierre de la empresa y sobre todo un tema de salubridad a nivel local. Entonces, es súper, digamos, delicado este tema de cómo alguien puede ser, digamos, puede contaminar de esta manera tan grotesca un alimento. Entonces, bueno, me hubiese gustado que participe, digamos, alguien para poder comentar más sobre este tema, pero bueno, continuamos. En el tema en el tema de alérgenos, ¿qué quiere decir este tema de alérgenos? Básicamente son productos, son alimentos los cuales inducen a algún tipo de alergia a las personas, ¿no? Por eso es que es súper recomendable en los productos, en los alimentos, tener un tema de ingredientes, de qué nomás contiene un alimento, porque no sabemos si alguien es, por ejemplo, en este caso es intolerante a la lactosa, tiene algún tipo de alergia al maní. Entonces es súper importante. Entonces, dentro de la clasificación de los alérgenos están estos 8 alimentos, que son la leche, la soya, el maní, los frutos secos, huevo, pescado, trigo y los mariscos, como ustedes saben. Se me pasa la diapositiva. Perdón. Entonces, todos estos alérgenos van a producir, valga la redundancia, una alergia en las personas. No todas las personas tienen, digamos, de este tipo de enfermedad, se podría decir, al consumir los alimentos, pero es bastante importante que nosotros, como fabricantes, como productores, especifiquemos qué es lo que tiene nuestro producto, porque puede llevar incluso hasta la muerte.
a un consumidor de acuerdo al grado de consumo. Entonces, bueno, normalmente la alergia a los alimentos se produce cuando el sistema inmune se vuelve sensible a los antígenos específicos de los alimentos, generalmente las proteínas, ¿no? En este caso puede ser el tema de los mariscos, puede ser el tema de la carne, incluso del huevo, de la leche. Sí, que generalmente son productos que contienen alto contenido de proteínas y que puede conllevar a una enfermedad que es la anafilaxia, que incluso, como les dije, puede ser potencialmente fatal. En el gráfico, más o menos, se evidencia qué signos y qué síntomas tiene esta enfermedad. Puede haber un tema de dificultad para respirar, un tema de hinchazón en la cara, que es bastante, digamos, evidente cuando una persona consume algún alimento que le hizo daño. Le aparecen ronchas en su cuerpo, náuseas, causa de vómitos. Yo les comento, bueno, lastimosamente, bueno, mi mamá tiene este tipo de enfermedad. Ella no puede consumir el tema de mariscos. Recuerdo que tuve una mala experiencia una vez en un restaurante acá de la ciudad de Quito. Realmente no sabíamos que mi mamá tenía esta enfermedad y consumió un tema de camarones, lo cual se le hinchó bastante lo que es el rostro y le salieron bastantes ronchas. Entonces, siempre es súper importante, como les decía, el etiquetado, el empaquetado de un producto, poner este tema para personas alérgicas y también uno como consumidor también debe ser responsable, debe saber si es que en realidad tiene este tipo de alergia para poder evitar y así poder evitar, digamos, potenciales muertes, ¿no? Por un tema de intoxicación. Miren, aquí en este cuadro son los alérgenos que tienen una declaración obligatoria de acuerdo a la FDA, la Unión Europea, México y lo que es Canadá. Sí, como ustedes ven, miren, estamos en el tema de la leche, el huevo, el cacahuate, las nueces. Miren que casi en todos los países, en la FDA, es súper importante el tema de declaración, como les decía, vuelvo y repito, en el tema de etiquetado del producto, de los ingredientes que no más contiene, el tema de mariscos, pescados, soya, trigo. Ahí vemos un tema de sulfitos, que el sulfito, bueno, es un aditivo alimentario, el cual se utiliza sobre todo en el tema de los vinos, ¿no? Siempre conozco que esto es a nivel mundial, que se debe colocar menos de 10 partes por millón, ya que es altamente cancerígeno este tema. Entonces, es una declaración obligatoria dentro de los alimentos. ¿Por qué? Porque esto nos puede inducir a digamos, a una enfermedad causada por los alimentos. ¿Sí? Los alimentos en alto riesgo, como les comentaba bueno, en el anterior cuadro y en este gráfico, son los que contienen gran cantidad de sustancias nutritivas, alimentos proteicos que tienen gran cantidad de agua. Como características especiales es que tienen alto contenido de humedad y constituyen, digamos, un medio de cultivo ideal para el desarrollo de patógenos. Sí. Y bueno, y se consideran alimentos de alto riesgo a lo que en el gráfico vemos el tema de la carne, el tema de los productos lácteos, los huevos, los mariscos. Bueno, ahí vemos un helado, ¿no? Como ustedes saben, es igual a base de leche. Y muy especialmente un tema de las mayonesas. En las mayonesas siempre debemos fijarnos qué nomás contiene una mayonesa, porque podemos ser altamente, digamos, intolerantes a los componentes y podemos sufrir algún tema de intoxicación. Y además es muy importante mantener los alimentos de alto riesgo fuera de zona de peligro de temperaturas, sí, así como extremar las medidas de higiene durante su manipulación y almacenamiento. Esto es sumamente importante en el tema de carnes, de pescado, tema de la manipulación, de cómo estamos manipulando un alimento. Si es que previo a esto tuvimos una desinfección de manos o nos estamos protegiendo con algún tapabocas, algún tema de cofia,
aplicando aquí las buenas prácticas de manufactura. Es súper importante porque podemos conllevar a un alto grado de alimentación, que en muchos casos no puede ser muy intencional, ¿no? Pero esto va a afectar a los que consumen el producto, el alimento, ¿sí? Miren aquí, les compartí un grafiquito en los cuales vemos el grado de temperatura al cual puede estar un alimento, por ejemplo, una carne, por ejemplo, un pescado, y cómo actúa, digamos, los patógenos, los microorganismos dentro del alimento. Entonces, nosotros lo podemos llevar a un tema de refrigeración, un tema de congelación, a menos 0 grados, en el cual se paraliza la reproducción del patógeno. Y podemos llevarlo a cocinarlo, ¿no? Un tema de cocción que fluctúa entre los 65 a 100 grados centígrados, en el cual las bacterias se mueren y se deterioran, ¿sí? En productos como isotónicos, en los cuales utilizamos pasteurización, el tema de la leche, la ultrapasteurización. Ahí nosotros nos estamos asegurando de que el producto no contenga patógenos que pueden afectar directamente a la salud de un consumidor. Igual recuerda que los alimentos de alto riesgo, como les comenté anteriormente, deben mantenerse fuera de la zona de peligro de temperatura. Sí, la zona de peligro, como ustedes saben, es de entre 5 a 65 grados centígrados. Es una zona en la cual hay mucha proliferación de bacterias y el consumidor que ingiere estos alimentos a esa temperatura en alimentos, valga la redundancia, digamos, que tengan alta incidencia de microorganismos patógenos, pues se pueden contaminar y se pueden enfermar. Entonces, acá vamos a ver las principales causas de aparición de enfermedades alimentarias. Vamos con un tema de manipulación primero, ¿no? Como les comentaba, la manipulación es súper importante a la hora de preparar algún alimento, de poder procesar algún alimento, algún producto, ¿sí? Entonces, es súper importante que lo preparemos con antelación, ¿no? Un producto como el pescado, un producto como el pollo crudo, la carne cruda, antelación de máximo unas 2 horas, ya que contribuye a que los alimentos permanezcan durante largos periodos de tiempo expuestos a condiciones que favorecen el desarrollo de gérmenes, ¿sí? La temperatura, el ambiente, el contacto con el aire, la exposición a la luz solar, la exposición con el ambiente son factores de contaminación. En ocasiones, por el tipo de servicio que ofrece el consumidor, los platos se van a mantener en caliente. Si la temperatura de mantenimiento es inferior a 65 grados centígrados, pues puede desarrollarse bacterias en el alimento. Además, ocurre también un tema de enfriamiento lento de platos cocinados, ¿sí? Como una temperatura de refrigeración insuficiente que puede motivar el desarrollo de gérmenes. Igual el cocinado insuficiente, cuando no cocemos muy bien los alimentos, es un tema de que puede proliferar los microorganismos. A veces recalentamos la comida e incluso la descongelación también suele ser incorrecta. Es propenso a que existan microorganismos y que haya una incorrecta conservación de estos alimentos. Como segundo punto, bueno, no sé si este término se les hace conocido a muchas personas, bueno, el tema de contaminación cruzada, que se podría decir que un poco triste, pero a veces es como algo común dentro de, digamos, de los procesos, de los alimentos, un tema de contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque el manipulador traslada los gérmenes desde un área contaminada a otra limpia. Entonces nosotros no podemos, digamos, mezclar los alimentos, no podemos utilizar utensilios, utilizar, digamos, ropa, digamos, de la calle para ponernos a procesar algún tema de alimentos. Sí, como vuelvo y repito, es bastante importante aquí el tema de buenas prácticas de manufactura, cuidarnos del tema de no usar barba,
de no usar uñas largas, de no usar el tema de joyas, protegernos siempre la boca. Bueno, ahora inclusive, ahora en estos tiempos muchísimo más, no solo por un tema de preservar un alimento o de contaminar el alimento, sino también por este tema del COVID, ¿no? Que como hemos sabido, estudios también dicen que se puede contaminar también un alimento con este tema de la pandemia del COVID-19. Sí, en general, bueno, un alimento, si ha sido cocinado, digamos, correctamente, no será peligroso para la salud desde un punto de vista microbiológico. Pero, sin embargo, si entra en contacto con un producto crudo, contaminado incluso, los gérmenes presentes en estos alimentos pueden pasar al alimento cocinado y nos causa una enfermedad. Sí, la contaminación cruzada es el proceso por el que las bacterias de un área son trasladadas generalmente por el manipulador de alimentos, sí, una persona, a otra área antes limpia, de manera que contamina alimentos o superficies, sí. Puede ocurrir también un tema, aparte de inocuidad, puede ocurrir un tema de calidad, que se mezclen los sabores, sí, o se mezcla algún aditivo de que, digamos, por ejemplo, en una gaseosa, no sé, digamos que en la etiqueta dice no contiene azúcar y por equivocación, por algún tema de contaminación cruzada, añaden azúcar a ese producto. Entonces es bastante, digamos, riesgoso para un enfermo que esté con diabetes. Sí, entonces es un punto a tratar el tema de contaminación cruzada en nuestros procesos, en nuestra cocción, en los alimentos. Y como último punto, igual el tema de la higiene deficiente. Sí, los alimentos pueden ser contaminados por equipos sucios, utensilios, como les comentaba, los equipos contaminados, malos hábitos higiénicos de los manipuladores, ¿no? Si no nos lavamos las manos, si, digamos, manipulamos de una forma incorrecta al producto, si no tenemos un correcto tratamiento. Por ejemplo, de acuerdo a mi experiencia, hay procesos en los cuales puede, digamos, el manipulador de alimentos, el operador, el auxiliar, cortarse dentro de un proceso. Entonces, es bastante importante, digamos, tratarlo a tiempo y observar si es que algún tema de sangre recorrió dentro del alimento que nos puede en realidad contaminar. Sí. Y eso, recordemos que igual las bacterias causantes de enfermedades alimentarias se encuentran en todas partes, ¿sí? Y un alimento puede tener un aspecto, aroma y sabores normales, y sin embargo estar contaminado y causar una intoxicación alimentaria. Seguimos. Bueno, aquí les he querido poner cuáles son los principales microorganismos patógenos dentro de los alimentos, ¿sí? En los cuales, bueno, aquí, si hablamos de microbiología, estamos en el tema de la salmonela, Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum, que es el causante de una de las enfermedades más severas, como es el botulismo, la listeria y el Escherichia coli, que ya son para, digamos, casos mucho más extremos. Los efectos que pueden causar algunas de estas microorganismos puede ser algún tema de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, e inclusive en el tema del botulismo causar un tema de muerte, ¿no? Sí, entonces, ¿dónde encontramos estos microorganismos? Así a breve detalle, por ejemplo, la salmonela la encontramos en el intestino de las personas, de los animales, en la superficie de los huevos, sí, en un proceso de los huevos. Es bastante importante la pasteurización, ya que esto puede inducir a un tema de salmonelosis, que nos puede causar nosotros como consumidor la muerte. En el tema de Staphylococcus, lo encontramos en la nariz, en la garganta, en la piel de las personas. Sí, por eso, como les comentaba antes, usar el tema de buenas prácticas de manufactura, cofia, lo que es la mascarilla, sí, porque podemos contaminar, uno nunca sabe, ¿no? Alguien puede ser que contenga esta enfermedad y le pueda contaminar directamente al alimento y eso está consumiendo una persona
y se puede enfermar gravemente. Aquí igual el tema del Clostridium, bueno, esto se encuentra en lo que es en la tierra, sí, por eso es bastante importante el tema de limpieza, sanitización del equipo, sanitización de áreas en las cuales vamos a manipular los alimentos, lo que es igual la listeria. La listeria se encuentra en lo que es la tierra, las aguas no potables, en algunas personas y en los animales, sí. Las aguas no potables, sí, asegurémonos de que igual las aguas, al momento de procesar algún alimento, esta sea un agua realmente que sea potable, porque puede contaminar directamente y eso está consumiendo personas, ¿no? Puede tener algún tema de fiebre, algún dolor de cabeza, problemas de estómago. Y en los alimentos que podemos, digamos, encontrar esto con la leche cruda, los quesos frescos, miren, los productos cárnicos, verduras y hortalizas, en el cual el proceso igual incluso en el queso utilizamos bastante agua. Es bastante importante identificar esto. Y ya, como les decía acá, la Escherichia coli, que es un tema ya incluso ya de heces, ¿no? Hablamos de heces acá, que bueno, es bastante crítico si es que encontramos dentro de un producto un tema de Escherichia coli, porque podemos llevar a un tema de manejo de crisis, incluso en un establecimiento, en un restaurante, en una empresa de proceso de alimentos, sí. Miren, y aquí súper importante el tema de cómo evitar de que se contaminen los alimentos. Sí. Son normas, se podría decir, básicas en realidad, en las cuales nosotros utilizamos el tema de limpiar, separar, cocinar y refrigerar, ¿sí? ¿Por qué limpiar? Porque nos aseguramos primeramente de que nosotros nos lavamos las manos, de que nos desinfectamos. Como les comentaba, las superficies de trabajo siempre tienen que estar asépticas. No podemos trabajar en superficies que estén altamente contaminadas, que nos contaminen al producto, digamos, a la carne, al pollo que vamos a utilizar en nuestros alimentos. Lavar y desinfectar, en su caso, bien todas las superficies, utensilios, cuchillos. Sanitizarlos, utilizar tablas de cortar en el caso de carnes, o sea, en el caso incluso de restaurantes, ¿no? Porque no solo, digamos, en empresas de procesamiento debemos aplicar las BPMs, sino también en restaurantes, en caterings, sí. Ahora es bastante importante esto porque es manipulación de alimentos, como les comentaba. El tema de separar, es importante porque, como les comentaba, la contaminación cruzada se da por ese tema de mezclar alimentos, ¿no? Entonces separamos los alimentos crudos de los cocidos, nos lavamos siempre las manos, las tablas de cortar en el tema del restaurante, los cuchillos y demás utensilios. Aplicamos una metodología que se llama las 5 S, en las cuales ubicamos los utensilios, ubicamos los implementos que utilizamos para la manipulación de alimentos, para no poder tener ahí una contaminación cruzada. Sí. Asimismo, en la cocción de alimentos, la temperatura adecuada, como ya les había indicado, no debemos llevar los alimentos a una temperatura de alto riesgo, como les indiqué en el gráfico, sino llevar a una temperatura que los alimentos se cozan bien. Y en el caso del proceso, un tema de pasteurizado, un tema de ultra pasteurizado, ¿no? Y que la temperatura al menos llegue a unos 65 grados centígrados, que es digamos, del tope, el inicio, para que un alimento se cocine bien. Y bueno, el tema de conservación de los alimentos, el tema de refrigerado, ¿sí? Sobre todo los temas, los alimentos altamente en proteínas, como les había comentado, el pescado, el tema de la carne, del pollo, es muy bueno conservarlos en el tema de la refrigeración, ¿sí? Igual, cuando nosotros refrigeramos alimentos, no debemos superar la capacidad del refrigerador y también tenemos que separar, porque dentro de una refrigeradora, si nos vamos, digamos,
en una casa, se puede haber un tema de contaminación cruzada. ¿Sí? Miren, aquí he bajado una información igual de las reglas de oro de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos. Como número uno, siempre tenemos que comprar alimentos que contengan una garantía sanitaria reconocida. Sí, esta garantía sanitaria reconocida es previamente a auditorías, ¿no? Por parte de, bueno, no sé en sus países, pero bueno, acá en Ecuador rige lo que es del ARSA. Sí, ese es el que se encarga, es el ente regulatorio para el tema de alimentos. Como les decía, bueno, cocinar bien los alimentos a unos grados mínimos de 65 y consumir los alimentos inmediatamente después de cocinarlos. Sí, no dejarlos al ambiente, no exponerlos al ambiente porque es un tema igual de proliferación de microorganismos y se nos puede contaminar el alimento. Almacenar correctamente los alimentos cocinados, recalentar bien los alimentos a más de 65 grados centígrados como mínimo, evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados, ¿sí? Contaminación cruzada, como ya les dije, lavarse las manos a menudo, bueno, no es un tema de BPMs, de higiene, ¿sí? Súper, súper básico. Mantener escrupulosamente limpias las superficies de manipulación de alimentos. Ustedes saben, siempre tiene que ser nuestro proceso aséptico, proteger a los alimentos de insectos, roedores y otros animales. Son plagas, ¿sí? Que nos pueden contaminar a un alimento cocido, a un alimento expuesto. Y, como les comenté, utilizar el agua potable, ¿sí? Un agua contaminada nos conlleva que nuestro producto esté altamente contaminado, ¿sí? Y la microbiología sea altamente patógena. Bueno, yo quería hacerle como algo, digamos, dinámico a la capacitación. Bueno, no sé si aquí dentro de los asistentes podríamos, tengo aquí como un tema de preguntas para más o menos ver si se comprendió, si hay algún tema de, de comprensión de la capacitación. Entonces, bueno, les he hecho unas 6 preguntas básicas que no sé si me podrían ayudar contestándolo y vamos haciendo la más dinámica la intervención. Entonces, la primera pregunta es, si un alimento está contaminado, tenemos 3 opciones. La primera, la A, hará enfermar a todos los que consuman. La B, podrá hacer que algunos individuos que la consuman enfermen dependiendo de las condiciones particulares. O la C, no llegará a ser consumido ya que a simple vista se podrá detectar que está contaminado. No sé si alguien me podría responder a la pregunta argumentando algo, por favor. ¿Alguien del aforo? Vamos a revisarla, estimado David. También, por favor, a quienes están desde Facebook Live, les recordamos que tienen ya el link de acceso al Zoom y pueden también conectarse directamente al Zoom. Si nos ayudan por acá por el chat también respondiendo la pregunta. Y mientras receptamos, porque tenemos un desfase de tiempos con Facebook Live, David, si nos puede ayudar respondiendo la siguiente pregunta, Entiendo. por favor. Nos preguntan si los sulfitos se consideran alérgenos. Perdón, no lo escuché, discúlpeme. Mientras nos ayudan también, bueno, respondiendo y dejándonos los mensajes, las personas que están desde Facebook Live de la pregunta que usted nos hizo, nos hacían llegar la consulta si los sulfitos se consideran alérgenos. Sí, como les comenté, bueno, aquí están los alérgenos declarados, digamos con declaración obligatoria. Y dentro de la FDA, bueno, los sulfitos sí se consideran alérgenos. ¿Por qué? Porque a grandes cantidades puede producir enfermedades dentro de un consumidor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si es un alérgeno lo que es el sulfito, por eso es que este es un aditivo controlado. No se puede pasar a más partes por millón, digamos a 10 partes por millón. Es controlado este aditivo. Uh-huh. Perfecto. Continuando, David, con las preguntas que nos realizó. En este momento, bueno, nos decían si la respuesta a su pregunta sería la B. Correcto, sí. Sí, puede ser, como dice aquí, que algunos individuos lo consuman enferme dependiendo de las condiciones particulares. Como les comentaba,
no es lo mismo que un niño o un anciano consuma un alimento como una persona que, digamos, activamente eh, haga mucho ejercicio, se alimente de mejor manera. Sí, puede ser que en el caso de, digamos, por ejemplo, no sé, me invento un queso que realmente está un poco ya dañado, lo hacemos una salsa. Eh, Enfermedad, por ejemplo, una disentería, tema de vómito, diarrea, todo eso, pero digamos, aquí la respuesta le dice a individuos con condiciones particulares, es muy poco probable que en realidad eh, tenga una enfermedad tan grave como le puede pasar a una persona de la tercera edad, a un niño, que es un poco más vulnerable y tiene muy pocas defensas, ¿no? Alguien que se cuida. La segunda pregunta, ¿por qué preparar los platos con mucha antelación puede ser una causa de aparición de enfermedades alimentarias? A, porque el tiempo que transcurre desde su preparación hasta que se consumen pueden proliferar en ellas bacterias dañinas. B, porque en el tiempo que transcurre desde su preparación hasta que se consumen se puede alterar su color, olor y sabor. Y C, porque antes de consumirlo habrá que calentarlos de nuevo. Entonces, si vamos ahí en el chat, alguien que nos responda. Chéverísimo. Nos dice si la respuesta es de literal A. Sí, correcto. Sí, porque el tiempo que transcurre, como les había indicado, desde la preparación hasta que se consume un alimento, se pueden proliferar, incluso si está expuesto al ambiente, expuesto a temperaturas, expuesto a contaminación de plagas, de moscas, en este caso. Tercera pregunta. Cuando un manipulador traslada gérmenes desde un área contaminada a otra limpia, contaminando esta última, se habla de contaminación cruzada, contaminación no intencionada, contaminación personal. Literal A. Correcto. Sí, es una contaminación cruzada. Muy bien. A ver, ¿quiénes más nos respondieron eso? Fue Jessica, Joa y Irina Cardona. Chévere. Listo, muchas gracias. Los alimentos crudos y los alimentos cocinados deben almacenarse por separado, pueden almacenarse juntos siempre que estén refrigerados. No se deben almacenar durante tiempos superiores a 24 horas. Nos dice por acá Irina y Jessica si es la A. Correcto, sí. Como les comentaba, puede haber un tema de contaminación cruzada. Un alimento cocinado con un alimento crudo, no podemos exponerlo a que se contamine, porque bueno, como ustedes saben, un alimento crudo conlleva alto contenido de microorganismos, que incluso pueden ser patógenos. Y cruzándolo con un alimento, digamos, cocinado, puede causar algún tema de enfermedades, ¿no? Transmitidas por este alimento. Aquí está una pregunta de verdadero y falso, que dice un alimento puede tener un aspecto, aroma y sabor normales y sin embargo causar una intoxicación alimentaria. Por el chat nos dicen que es de literal A, verdadero. Correcto, es verdadero la pregunta. Sí, un alimento sí nos puede causar una intoxicación alimentaria. Como yo les decía, es importante saber si nosotros somos alérgicos hacia algún alimento y nosotros, digamos, como productores, también poner qué tipo de ingredientes, qué componentes tiene el alimento, porque puede ser que tenga un aspecto, un aroma, un sabor, digamos, normal, que sepa bien todo eso, pero no sabemos si nos va a hacer daño, ¿no? Y qué consecuencias nos va a traer. Y la última pregunta, bueno, que les tenía acá es, de las siguientes medidas señala aquellas que se consideren básicas para evitar la contaminación de los alimentos. Aquí, bueno, tenemos más de una respuesta, entonces vamos ahí.
vemos esa interacción con la gente. Vamos a leerles y mientras tanto también, bueno, a todas las preguntas que nos estaba realizando por acá nos decían y nos Chévere. dejaban saludos Lady Rocío, Normi Muñoz y Luis Ayala, que también nos están respondiendo desde Facebook Live. Entonces, los saludos también para ellos y vamos a ver las respuestas que nos dicen. Una de las opciones nos dicen que es la D desde Facebook Live. Luis Ayala. Correcto, sí, estamos muy bien. Sí, para evitar la contaminación es una norma básica. Acá me dicen, Jairo, Eric, nos dicen que todas las opciones nos dicen. Ya. En este caso, realmente las normas básicas que se consideran básicas no son todas, ¿no? Sí, podemos evitar sí, una contaminación añadiendo conservantes y especias, ¿no? Obviamente, pero como parte de la capacitación, una norma básica que consideren es en tema de bueno, yo sí ya podría decirlo aquí, si más responde, son las las cuatro primeras opciones, ¿sí? La A, la B, la C, la D y la E, perdón. Sí, perdón, la A, la B, la D y la E. Ahí estamos. Y claro, sí, de una forma, digamos, sí se puede un alimento, digamos, conservar añadiendo, digamos, especias, conservantes, pero no por tener este tema de conservantes, no podemos evitar, no se puede evitar una contaminación del alimento. Ajá. Entonces, por eso las respuestas correctas son la A, la B, la D y la E. Sí. Entonces, eso es, bueno, aquí, bueno, ¿qué hacer para evitar la contaminación de los alimentos? Bueno, esto ya les había explicado, el tema de limpiar, el tema de separar, cocinar y refrigerar, que son, digamos, las cuatro normas básicas en las cuales nosotros podríamos evitar que un alimento se contamine, ¿sí? Y bueno, aquí no sé si tenemos algún tema de dudas, preguntas del aforo, ¿alguien? Por supuesto que sí, estimado David. Vamos a dar paso a preguntas que se encuentran acá también en Zoom y las preguntas que nos han dejado por Facebook Live. Correcto. Nos consultaban por acá por Facebook, ¿en qué porcentajes las bacterias se deterioran? Elisa Delgado, no estoy seguro a qué parte se... ¿En qué porcentaje se deterioran? Dice. ¿Pero en dónde? No entiendo Si de pronto se encuentra conectada Elisa y nos puede ayudar complementando la pregunta. Y nos vamos con preguntas si pueden existir de pronto de las personas que estamos por acá por Zoom. Ya. Vamos a darle paso también a ellos. Mientras tanto, estimado David, si nos dejan las preguntas, un último mensaje que tenga para dejarnos, sería muy importante conocer sus últimas palabras, también ese último comentario que tenga para quienes estamos en este momento enlazados a este Facebook Live y a este curso de las claves de la inocuidad alimentaria. Claro, sí. Bueno, así como mensaje, bueno, de acuerdo al expuesto, es, como les decía, bastante importante el tema de cómo nosotros, sobre todo el tema, se podría decir el tema ético, de cómo nosotros vamos a producir un alimento para el consumo humano, o sea, asegurándonos de que compramos con las normas básicas, que en este caso son de buenas prácticas de manufactura, nos lavemos las manos, sepamos a qué temperatura debemos llevar un alimento para que no tenga microorganismos patógenos, llevarlo de una forma ética. ¿Por qué? Porque nosotros como estamos en la rama de los alimentos, en la ciencia de los alimentos, debemos asegurar de que todos los productos, todos los alimentos, todo lo que lleva la cadena alimentaria, esté totalmente inocua, que nos asegure de que un producto que yo voy a consumir ahora, mañana o después, no me va a hacer daño, sí. Como les puse el ejemplo del video, o sea, seamos conscientes en realidad, porque el video, como ustedes vieron, es un tema de que estas personas no son conscientes que esto va a consumir la mayor parte de las personas. Entonces, ese sería como mi mensaje cuando nosotros vayamos a manipular, vayamos a procesar un alimento, vayamos a cocer un alimento, ¿sí? De acuerdo a la capacitación.
Muy bien, muchísimas gracias, estimado David. Y bueno, la consulta que también nos dejaron, ¿cuáles son las 5S? Ah, ya, sí. Miren, las 5S es una metodología japonesa, la cual es un tema de, nos ayuda a estandarizar nuestros procesos, nos ayuda a estandarizar el orden dentro digamos, una planta, de una fábrica, o incluso es una metodología en la cual las podemos utilizar en la casa. ¿De qué se trata? Las 5S es como, bueno, es una metodología japonesa, pero traducida al español es separar, ordenar, limpiar, estandarizar y la autodisciplina. Entonces, nosotros aplicamos estos 5 términos en nuestra, digamos, por poner un ejemplo, en la casa. Nosotros separamos lo que en realidad no nos sirve dentro de un área. Tenemos un tema de ordenarlo de acuerdo a cómo nos va a servir, a qué lo vamos a utilizar, ¿sí? Limpiar, ¿sí? Deshacernos de todo lo que no nos sirve. Estandarizar el tema de etiquetado, el tema de que, digamos, en un puesto le colocamos utensilios, en otro puesto colocamos un invento, tijeras, en otro puesto publicamos con computadoras, o sea, que esté estandarizado. Y la autodisciplina es que todo esto sea un diario vivir, ¿sí? Entonces, básicamente es una metodología de estandarización, ¿sí? Que no solo la podemos aplicar en procesos, en plantas, sino también en nuestro hogar. Esas son las 5 S. Ujú. Perfecto, muchas gracias, estimado David. Y con esta pregunta vamos a cerrar. Nos Listo. consulta Irina Cardona. Para determinar si soy alérgica a algún alimento, ¿solo se puede realizar de manera médica? Ya que si nunca lo consumo, nunca sabré si soy alérgica. Sí, es una manera, digamos, de saberlo, como les comentaba en el ejemplo. Bueno, como le pasó a mi madre, ¿no? Pero la manera, digamos, correcta es que nosotros vayamos al doctor de una manera médica, consultar y ver a qué nosotros somos, digamos, propensos a tener enfermedades. Sí, por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, por ejemplo, y eso fue diagnosticado por un doctor. Sí, digamos, un tema de tomar leche sin pasteurizar, un tema de lácteos sí, con bastante, digamos, lactosa, me puede consumir algún tema de infección, un tema de alergia. Entonces, eso es. Muchas gracias, estimado David. Jessica Suero nos deja una pregunta bastante interesante. Nos dice, si yo produzco vino y chocolate Dígame. en la misma área de producción, pero en diferentes días ya específicos para evitar contaminación cruzada, Ya. ¿el ARSA me puede permitir eso o no? El ARSA. Sí, sí se te puede permitir, de acuerdo a cómo tú lleves el proceso. Tú levantas, digamos, en una línea de proceso 2 productos, pero lo que te va a auditar el ARSA es el tema de sanitización, como tú estás asegurando de que tu línea, o sea, tu proceso sea séptico, si vas a cambiar de vino a chocolate o de chocolate a vino, sí. Tú tienes que asegurar de que la asepsia de tu proceso, de tu línea, para que el ARSA, digamos, si te puede aprobar eso, sí, pero no, en realidad no habría inconveniente, ¿no? De acuerdo a la asepsia de tu proceso. Entonces, es como un cambio de sabor. O sea, si es que tú me aseguras de que tu línea va a estar limpia, va a estar adecuada para producir ahorita vino, chévere. Y después, para producir el tema de chocolate, me aseguras de que va a estar aséptica, de que va a estar limpia, de que no va a haber algún tema de contaminación cruzada, pues lo produces con total normalidad. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, estimado David. Creo que con eso hemos cerrado la sección de preguntas. Listo. Agradecerte infinitamente por haber estado con nosotros, desearte los mejores éxitos también, amigo, de en todas las actividades que realice Master David, y pues será hasta una próxima oportunidad que nuevamente se dé, no de poder compartir en esta plataforma de capacitaciones. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, David. Les agradezco a ustedes, ¿no? Que tengan un buen día. Muchas gracias. Igual a todos, gracias.
Perfecto, muchas gracias. También en este momento estamos ya en compañía de nuestra siguiente conferencista. Vamos a dar el paso a la siguiente persona que nos estará acompañando. Nos despedimos del máster David.